se llama momento angular. Ya, entonces vamos a hacer un par de problemas, como les decía. Yo creo que le voy a pedir a quizás a Miguel que haga este. em, y yo voy a hacer unos más simples quizás hoy día para ver si es que me enfoco en lo que les decía, lo de momento angular. Ya, entonces hagamos el problema de aquí abajito. Este como que no requiere mucho enunciado. No, antes de eso, de hecho, voy a hacer otra cosa. Voy a hacer otro problema primero. Sí, voy a hacer otro problema. Va a ser el problema siguiente. Voy a suponer de que tengo está acá. Una que está. Voy a hacerla afuera mejor. Y después la hago. Más o menos ahí. Déjenme ver el mono que tenía acá. ¿Por qué lado están hay unas cuerdas que están acá. Y no me acuerdo por qué lado están. Ah, ya. Entonces, y voy a tener de que tengo un objeto aquí y otro objeto por acá. Sí, y qué más me dicen, y me dicen, digamos que aquí está el centro, digamos, y esto tiene radio R1 y este chiquitito tiene radio R2. ¿Sí? Y esto es masa M1, masa M2. Y obviamente esto está bajo la acción de la gravedad. ¿Sí? Entonces, esa es la situación. Y básicamente, me preguntan, aquí lo voy a poner así, ¿cuánto vale la aceleración angular de la polea? O sea, lo que tengo es que tengo este disco completo que tiene esta, bueno, es una forma circular, ¿cierto? Pero son como dos discos pegados uno con otro, ¿sí? Entonces, y tengo estas dos masitas, M1 y M2, que están suspendidas de los distintos radios de la cuerda del disco. Y la pregunta es, primero, para dónde va a girar esto un poco y con qué magnitud lo hace. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende? Ya, entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente, como siempre, hay que hacer los diagramas de cuerpo libre. Aquí los voy a hacer encima, encima del mismo mono, ¿cierto? Pero son súper sencillos igual los diagramas de cuerpo libre. Entonces, me quedan colores. Ya, entonces, y aquí quiero hacer este problema porque es clave en un par de sentidos. Entonces, lo primero es, como te decía, escribir la fuerza, ¿cierto? Tengo la fuerza aquí M1 por G, y aquí voy a tener, obviamente, una tensión hacia arriba. Pucha, lo voy a hacer así, ¿no? Como bien gruesa, ya, para que se vea que está ahí encima. Aquí voy a tener entonces una tensión T1. Lo mismo o algo similar voy a tener para el caso de la masa M2, ¿cierto? Tengo su propio peso y voy a tener entonces M2 por G, ¿cierto? M2 por G y voy a tener una tensión 2. Esas son las fuerzas sobre las masitas, pero ahora la pregunta es, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando sobre este disco, sobre esta polea? Aquí uno nota que eh, aquí tengo una tensión T1, entonces este es como es el mismo tramo de la cuerda y estoy por el mismo tramo de la polea, entonces tengo una fuerza aquí T1 que está actuando aquí hacia abajo. ¿Sí? Aquí tengo esta fuerza T1. Y de manera análoga tengo en este pedacito que está acá, entonces tengo un T2. ¿Sí? Y obviamente también aquí está todo en la vertical, pero para ser como bien riguroso con esto, aquí también tiene que haber una fuerza aquí, una fuerza R, una reacción que es la que está firmando toda esta cuestión mientras está rotando, ¿cierto? No puedo poner pura fuerza
como hacia abajo. Tiene que haber una fuerza que sostenga todo esto, pero no va a tener casi ningún rol más que sostener esto nomás, pero no va a afectar obviamente en cuanto es el resultado que nos dé con la aceleración angular. ¿Sí? Ya, pues entonces escribamos las fuerzas para cada uno de los objetos. ¿Ya? Aquí, como siempre, es mejor a veces como darse cierto, una convención de signos, ¿cierto? Voy a como suponer de que, digamos, la polea de todo el sistema va a rotar en esa dirección, en sentido antihorario, como que para allá me voy a llamar el signo positivo de la parte angular y con esa misma noción, entonces, para ser consistente entre todos los signos, voy a decir que los positivos van a estar mirados para abajo. O sea, como que ahí está un cero, si ustedes quieren, y voy a llamar los positivos hacia abajo. ¿Sí? O sea, si cuando la polea del sistema, la M1 cae y M2 sube, entonces, eh, 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 entonces en ese caso va a ser positivo. ¿Sí? Ya, pues escribamos entonces ahora las ecuaciones de Newton a partir de los diagramas de cuerpo libre. Entonces, para M1, ojo que aquí todo ocurre en una sola dimensión, esencialmente, ¿cierto? Entonces voy a escribir, no tengo para qué separar en ejes, porque en el eje horizontal no pasa nada, pues, ¿cierto? No hay fuerza, no hay nada, no tengo nada que escribir. Entonces, si tengo esta convención de signos, como les dije acá, y ahora escribo las ecuaciones para M1, entonces me va a quedar las fuerzas que van para abajo, ¿cierto? M1 por G menos la tensión 1 tiene que ser igual a M1 por A. ¿Sí? No hay mucho ahí donde eso es como bien de física 1, ¿cierto? ¿Y qué pasa ahora para M2? M2 es lo mismo, tengo aquí solo dos fuerzas, M2 va para abajo, T2 va para arriba, ¿cierto? Y en este caso me va a quedar T2 menos M2G es igual a M2 por A. ¿Sí? Porque estoy suponiendo que si este baja, entonces este otro sube, ¿cierto? Entonces por eso es que creo que es T2 quien está tirando aquí ahora, le gana a M2G de manera tal que este suba y este baje, ¿cierto? ¿Qué pasa por último en la sumatoria de torque? Ahora, si yo tengo tres objetos aquí en cuestión, pues, ¿cierto? Dos masas puntuales y el sólido. Entonces, ahora para el sólido, la ecuación que me interesa es la sumatoria de torques para el sólido, ¿cierto? ¿Cuánto sería la sumatoria de torque ahora para el sólido? Primero, esta fuerza que está acá, eh, eh, ¿realiza o no realiza torque? La fuerza esta de reacción. ¿No? No Porque el realiza torque punto porque central. está aplicada en el centro, ¿cierto? No tiende a hacer rotar el sistema ni en un sentido ni en el otro. Y es porque la distancia de aplicación hasta el eje es cero, ¿cierto? Entonces, esta no realiza torque. Como he dicho varias veces, no es que no exista, existe, pero el torque es el cual es cero. ¿Qué pasa ahora con la fuerza entonces que me queda? Me queda T1 y tengo T2. ¿Cuál sería el torque que realiza la fuerza T1? Recuerden que el módulo del torque lo calculo como el módulo de la fuerza, perdón, de la distancia, por el módulo de la fuerza por el seno del ángulo, lo voy a poner beta ya para que no se confunda con el alfa que ya puse, de beta, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el módulo de la fuerza? T1, ¿cierto? ¿Cuál es el módulo de la distancia? ¿Cuál es la distancia entre el eje y el punto de aplicación de la fuerza? En el R1. R1, R1. ¿cierto? ¿Y qué más tengo? Tengo que es el seno del ángulo. ¿Cuál es el ángulo de este beta que se forma acá ahora entre ese vectorcito y ese que está acá? ¿Qué ángulo forman? 90. 90. ¿Cuánto es el 90, seno de entonces 1. 90? 1, 1. ¿cierto? Así que ese término ahora es 1. Así que no escribo nada más. Por la misma, y ojo que ahora esto es positivo, ¿cierto? Le puse aquí implícitamente un signo más porque supuse todo el rato que, o sea, mi convención de signo es que para allá iba a estar acelerando el sistema, así que por eso es positivo, tiende a hacer girar en ese mismo sentido. Por otro lado, aquí en el tramo de la derecha,
tengo que la fuerza es T2 y tiende a hacer girar en el otro sentido, así que voy a tener un menos y voy a tener la misma idea. Distancia por fuerza, el seno del ángulo. Nuevamente son perpendiculares entre sí, así que ese ángulo es 90 grados y me queda distancia por fuerza, o sea, me va a quedar menos T2 por R2 es igual a I por alfa, donde I es el momento de inercia del sistema completo. ¿Sí? ¿Hay dudas hasta acá, chiquillos, o no? Hasta el momento no. Ya, qué bueno. Entonces, aquí hay una observación que de hecho me di cuenta que tenía malo el desarrollo. Porque aquí la aceleración, ¿estas son iguales entre ellas o no? No, ¿Sí o no? no. La Ah, no, porque aceleración, son la aceleración tangenciales. del objeto M1 es la misma que la aceleración del objeto M2 o no? Oh, se me apagó el computador. No, porque las masas no son iguales. Mm, o sea, la respuesta es no, pero no es porque las masas no sean iguales. A ver, y qué bueno que me salió este problema, de verdad lo tengo mal ahí, me di cuenta recién. Em, ¿Qué hemos dicho acerca de la aceleración angular alfa? Este sólido que tengo yo, este huevo frito que tengo ahí, ¿cierto? Está compuesta por un montón de partículas acá entre medio, ¿cierto? Todas esas partículas están rotando. Esas partículas entonces tienen las partículas que componen este sólido tienen cierta aceleración y tienen también cierta aceleración angular. La partícula, por ejemplo, que yo marco acá, ¿tiene la misma aceleración o aceleración angular que la de acá o no? No, porque está más lejos del centro de masa. Exacto, pero ¿qué pasa con el alfa? La aceleración angular, ¿es la misma para los dos puntos del sólido o no? ¿O no? Debería ser la misma porque no hay un desplazamiento en el eje X, solamente en el eje Y. Exacto. Es la misma cuando ustedes tienen rotación de un sólido rígido, que son los casos que hemos estado estudiando, la aceleración angular de un sólido siempre es la misma. Es la misma para todos los puntos del sólido. Eso es lo que ya hemos visto varias veces. Y recuerdan esto que vimos el otro día de esta plaquita que se cae y le pusimos una moneda, ¿cierto? Y que desliza. El alfa que dijimos que tenía este sistema cuando yo la suelto, la regla, en este caso de acá, ¿cierto? Es el mismo para todos los puntos del sólido. Todo el sólido gira con el mismo alfa. Lo mismo en el caso de acá. El alfa es el mismo para todo el sólido. Pero un punto de por acá, o acá, o acá, o acá, no tienes la misma aceleración, porque recuerden que la aceleración se calcula como alfa por distancia. El alfa es el mismo, pero la distancia no es la misma. ¿Sí? Entonces, acá la aceleración de ese punto no es la misma que la aceleración de ese punto. ¿Sí? Fíjense que la aceleración de M1 es la misma aceleración del punto que está acá, ¿cierto? Eso estamos claros, porque están conectados por una cuerda. Así que si ese punto ahí como imaginario P acelera con cierta aceleración, en la masa M1 tiene la misma. Y de manera análoga ocurre acá. Ese puntito que estoy marcando acá tiene la misma aceleración a su vez que M2, pero entre M1 y M2 no son la misma porque la aceleración entre ese punto de ahí y este de acá no son la misma. ¿Sí? Así que para hacerlo bien, este es un A1 y este es un A2. ¿Sí? Entonces, podemos notar que tenemos una cachada de ecuaciones, por cierto, o sea, y de incógnitas. Tenemos tres ecuaciones por ahora. ¿Cuáles son mis incógnitas? T1, A1, T2, A2. Ya tenemos cuatro y tenemos alfa, ¿cierto? Tenemos cinco ecuaciones, perdón, cinco incógnitas y tres ecuaciones. Nos faltan dos. ¿De dónde dirían ustedes que salen las otras ecuaciones? ¿Cómo se conectan las aceleraciones lineales con las aceleraciones angulares? ¿Puedo decir algo respecto a A1 y alfa y A2 y alfa?
La relación es muy simple. ¿Eh? ¿Cuánto vale A1? Así como de una relación simplemente cinemática. Si yo Alfa conozco por R, alfa, exacto. ¿Y cuál es el R que tengo que poner? ¿Qué radio? el radio 1. Exacto, ¿cierto? Recuerden, A1 es la aceleración de esa masa, pero como dijimos recién, es la misma que la aceleración de ese puntito del disco. Recuerden que cada punto del disco aquí tiene una aceleración distinta, ¿cierto? Ese va para allá, ese va para allá, ese va para allá, ¿cierto? El del borde va para el otro lado, ¿cierto? Todos tienen una aceleración distinta. Ese punto en particular acelera hacia abajo y es la misma aceleración que la aceleración de la masa M1. Y ese, sí, yo sé a qué distancia está, pues como dijo el compañero, está a una distancia R1. Así que voy a tener que A1 es alfa por R1 y por la misma razón voy a tener que A2 es alfa por R2. La gracia, insisto, es que ese alfa es el mismo en cada caso. No son alfas distintos. Entonces ahora sí tengo las 5 incógnitas que tenía antes y tengo las 5 ecuaciones. Entonces lo que tengo que hacer es resolver un sistema de 5 por 5, que suena feo, bueno, es feo, pero ni tanto. ¿Sí? ¿Se entendió, chiquillos? ¿Hasta acá o no? Estas son como ecuaciones simplemente cinemáticas nomás, ¿ya? Ecuaciones cinemáticas o geométricas que vienen de la geometría, cinemáticas y de la geometría. ¿Sí? Y estas otras son las ecuaciones de Newton, las dos primeras, y esta es la ecuación de torque. Estas no se les puede olvidar nunca. Como que nos dice, ¿pero de dónde la saco? Bueno, esta realmente tiene la relación entre aceleración angular y aceleración lineal. ¿Qué podemos hacer ahora? Lo que vamos a hacer va a ser reemplazar, les voy a poner números a estas ecuaciones. 1, 2, 3, esta va a ser mi ecuación 4 y esta va a ser mi ecuación 5. Lo que voy a hacer, voy a reemplazar la ecuación 4 en 1 y la ecuación 5 en 2. Entonces va a ser la ecuación 4 en 1, me va a quedar M1G menos T1 es igual a M1 alfa R1. La ecuación 5 en la ecuación 2 me va a quedar T2 menos M2G es igual a M2 por alfa R2, ¿cierto? Y por otro lado, espérenme, tengo una duda aquí. Me saltó una duda. Tengo algo como indeterminado. Me sale algo raro aquí. Que es como las ecuaciones 1, 2, 4 y 5 no dependieran de la ecuación 3. Ah, no, pues estoy tonteando. Estoy puro leyendo. Ya. ¿Y qué más hacemos? Espérenme. Ya. Entonces, y lo que voy a hacer ahora va a ser... ¿cómo resuelvo esto fácilmente? Quiero hacerla de la forma más elegante posible, pero no se me ocurre todavía cómo.
Pucha, no quería hacer esto. Ya, filo, voy a seguir así como a lo bruto nomás, pero... Ya, esta va a ser mi ecuación 6, mi ecuación 7, y de la ecuación... pucha, ¿cómo puedo despejar esto que quería hacerlo fácil? A alguien se le ocurre hacerlo rápido, ¿no? Ya, filo. Ya, lo que voy a hacer entonces va a ser de la ecuación 6 y 7, entonces lo que voy a hacer va a ser esencialmente igualar estas ecuaciones. Fíjense que puedo despejar alfa de cada una de ellas y después igualar las ecuaciones. Entonces lo que me va a quedar va a ser de 6 y 7, entonces, para seguir avanzando nomás. De 6 y 7 voy a tener que M1G menos T1 partido por M1R1 tiene que ser igual a T2 menos M2G dividido por M2R2. Ya, aquí lo que hice por si acaso fue despejar alfa. Si se fijan que para despejar alfa de la ecuación 6 tengo que dividir por M1R1. Así que si paso M1R1, estos dos términos que se están multiplicando entre sí, obviamente, los paso dividiendo para acá, llego a esto del lado izquierdo que está acá, ¿cierto? O sea, me va a quedar M1G menos T1 dividido por M1R1. Y por otro lado, hago lo mismo para la ecuación 7, que me queda para despejar alfa, que alfa es el mismo en cada caso. Tengo, si divido por M2R2 esta ecuación, me va a quedar todo esto, o sea, eso que está ahí, dividido por M2R2. Entonces, lo que hice fue despejar alfa de cada una de las ecuaciones y igualarlo. Entonces, ahora llegué a una sola ecuación donde tengo solo metido T1 y T2. Sí. Escucha, no va por ahí el camino. Ya saben que se los voy a dejar tarea para casa. No quiero, porque es muy largo, porque ahora me di cuenta recién que el problema era muy largo porque tengo que resolver ahora un problema de 3x3 y el álgebra, la álgebra nunca es complicada, pero es largo y es tedioso. Entonces me da un poco de lata hacerlo, que es resolver ahora este sistema de ecuaciones. Voy a tener que, además, lo podría meter a MATLAB, pero no va a tener tampoco tanto sentido. T1, R1 menos T2R2 es igual a I por alfa. Entonces, lo que llegamos, chiquillos, son, y esta era mi ecuación 3, que la reescribí simplemente. Entonces, la idea que hay que hacer ahora es resolver este sistema de 3x3, donde mis incógnitas son T1, T2 y alfa. T1, T2 y alfa. Es un sistema de 3x3, entonces de aquí uno debería resolver T1, T2, alfa, y después cuando tiene alfa, finalmente va a tener A1 y A2. Así que vamos a tener finalmente resueltas todas las 5 incógnitas. ¿Sí? Acá me salió claramente harto más largo de lo que pensaba, porque como tenía un error ahí, entonces salía más simple el álgebra. Aquí, escribiéndolo correctamente, era un sistema de 5x5 que nunca son fáciles de calcular a la larga. El álgebra es bien tediosa. ¿Sí? Lo importante que quería que rescataran acá es escribir de manera correcta las ecuaciones de Newton, que eran la que corresponde a la masa M1, M2, y la que corresponde a la ecuación de torque, que es esta que está acá. Y además, siempre complementar eso cuando tengo objetos que rotan y tengo cuerdas, por ejemplo, estas famosas ecuaciones de cinemática, es decir, asociar la aceleración tangencial de un punto acá del sólido, por ejemplo, ya sea de ese punto o de ese punto, con su aceleración angular mediante esta expresión de A es igual a alfa por el radio de giro. ¿Sí? Si incluyo todo eso, siempre debería tener un número como un sistema matemático bien definido, de igual número de incógnitas con el número de ecuaciones. ¿Sí? No quiero hacerlo, de verdad me va a demorar como 10 minutos en hacer el problema y no vamos a hacer tan así como... que,
interesante la conclusión respecto a decir cuánto vale alfa, cuánto vale A, cuánto se puede, lo importante es que se puede hacer. O hagan ustedes si quieren, podría escribir ahora, pero también me voy a demorar 5 minutos en escribir el sistema de ecuaciones MATLAB para que me lo resuelva. ¿Sí? Profe, Sí. si nosotros resolvemos eso de forma matricial, deberíamos sacar el valor de alfa, ¿cierto? Sí, pues van a hacer todo. O sea, si podría, de verdad, chicos, podría abrir esta cuestión y resolverlo con MATLAB, por ejemplo, si me quiero evitar el trabajo de reemplazar, por ejemplo, T1 en esta ecuación, perdón, de reemplazar aquí este alfa, por ejemplo, en esta ecuación para acá, reemplazar alfa en la otra ecuación para allá y llegar al sistema de ecuaciones. Quizás eso era lo que había que hacer, parece que para que saliera fácil. Sí, pues parece que lo que hay que hacer es simplemente reemplazar ese alfa aquí, ese alfa en la ecuación 6, o sea, en la ecuación 6 y 7, y ahí llega un sistema rápidamente de 2 por 2. Y los sistemas de 2 por 2 sí que son fáciles. Sí, parece que eso es lo que hay que hacer, pero no lo voy a hacer igual, pero les digo que lo que hay que hacer es de la ecuación 3, se reemplaza ahí y se reemplaza acá. Entonces van a llegar, esta se va a convertir en una nueva ecuación que va a tener T1 y T2, y esta se va a convertir en otra ecuación con T1 y T2. Y ahí sí se puede resolver fácilmente como un sistema de 2 por 2, ¿cierto? Vamos reduciendo de primero un sistema de 5 por 5, después a uno de 3 por 3, y después uno de 2 por 2, y los de 2 por 2 son triviales. ¿Sí? Así que así se hacía. Igual no lo hice. Ya. Entonces, espero que se haya entendido, al menos el espíritu del problema. Vamos a hacer otro que es harto más simple, que es este que está acá. ¿Sí? Entonces, aquí no hay mucho donde perderse en cuanto al enunciado, ¿cierto? Tengo dos partículas, M1 y M2, que están conectadas por una cuerda, en la cual pasa por una polea. Aquí la polea tiene radio R, quizás falta poner aquí que esto tiene una masa y un radio, ¿cierto? El masa y radio. Y el sistema entonces tiende a caer, ¿cierto? Por efecto de, no solamente por efecto de la gravedad. Entonces aquí, ojo, nos preguntan aquí, esta parte es doble, así que vamos a hacer las dos partes para aprovechar el impulso. Vamos a calcular la aceleración angular. Voy a pedir entonces la pregunta ser cuánto vale la aceleración angular y cuánto vale, voy a poner calcule, aquí este el enunciado, la velocidad v del sistema cuando M1 ha descendido una distancia h. ¿Sí? Esa es la pregunta. Entonces, este sistema obviamente, este se tiende a mover, este se tiende a bajar, este tiende a rotar, ¿cierto? Y por lo tanto va a acelerar por efecto de la gravedad, ¿sí? Y al mismo tiempo, como está acelerando, sí, aquí voy a poner entre paréntesis, esto parte del reposo. O parte desde el reposo. Esa sería la pregunta. ¿Sí? Y como una parte, esta sería la parte A, entonces parte A sería eso, y la parte B sería eso que está acá. ¿Sí? Problema así, súper mega estándar, así como problema de prueba, ¿ya? De calcular las dos cosas. Así que calculemos la cuestión. Una cuestión, resolvámoslo y ahí les voy comentando algunas cosas, ¿ya? Entonces, resolvamos esto. Como siempre, hagamos los DSL de cada objeto involucrado, ¿cierto? DSL. Entonces, DSL del objeto que está colgando, ¿cierto? De la masa M1, ¿cuál sería? Tengo un peso, que me va a quedar M1 por G, y tengo una tensión 1, ¿sí? Y voy a hacer aquí la observación después, voy a seguir avanzando. ¿Cuál sería el DSL de la masa M2? La masa M2, ojo, la que está apoyada acá en la mesa, ¿cierto? Así que aquí voy a tener un peso, M2G, tengo una normal, ¿cierto? Y tengo una tensión que es la que lo tira hacia la izquierda. Así que si ahora replico ese DSL, voy a tener M2 por G, tengo la normal y tengo
una tensión 2. Fíjense aquí que estoy poniendo explícitamente T1 y T2. Y ahora ustedes se pueden preguntar, ¿por qué, profe, está poniendo que en este tramo hay una tensión T1 y en este otro tramo hay una tensión T2? Como que no es tan evidente al principio. Va a quedar evidente de manera clara y evidente ahora. ¿Cuál será el DSL entonces de la polea? El de la polea, notemos que si voy a hacer como una porción del dibujo, ¿ya? La polea estaba así, ¿cierto? Más o menos así. Y tengo mi polea que está como por acá, ¿cierto? Y esto está firmado ahí en el eje, ¿cierto? Ahí está mi polea, ¿cierto? ¿Cuáles son, y las voy a poner como una cuerda, así como viene para acá? ¿Cuáles son las fuerzas entonces que están presentes? Aquí tiene la cuerda y la cuerda por acá, ¿cierto? ¿Cuáles son las fuerzas que están presentes? Me están diciendo primero que la polea tiene una masa, ¿cierto? Así que tengo que dibujar el peso de la propia polea, ¿cierto? O sea, va a tener cierto peso que va a ser M por G, ¿cierto? Tengo una tensión, por acá, por este lado de la cuerda, es esa fuerza que va para abajo, va a ser T1, y esta fuerza que va para acá, que va a ser T2, ¿cierto? ¿Tengo más fuerzas o no tengo más fuerza? ¿Hay más fuerza sobre la polea o no? La de reacción. Exacto, hay una fuerza de reacción, ¿cierto? Está apoyada en un pivote, esto no está suspendido así, no está levitando, así que tiene que haber una fuerza de reacción que, como siempre les digo, no tengo idea para dónde va, así que uno la pone así para cualquier lado. Una fuerza de reacción, ¿sí? Le pongo flechita ahí para enfatizar que no tiene que ver con el radio de giro, es una fuerza de reacción, ¿sí? Y ahora viene la pregunta clave. Ya, eso ya lo entendemos harto, ¿cierto? Hay un pivote, así que tiene que haber una fuerza de reacción. El peso es fácil porque tiene masa. Pero ¿por qué le puse yo que T1? O sea, ¿por qué no le puse T a secas, T en ambos lados? Esa es un poco la pregunta. ¿Por qué hice explícito de que la tensión por este lado, y uno dice, pero si la misma cuerda, ¿cierto? La cuerda es así, po. ¿Por qué si es la misma cuerda, por qué tengo un T1 y un T2 y no es, y no es T y T? Por la Esa es la polea. pregunta. Porque la polea no es ideal, pero en términos más concretos, efectivamente, esa es la respuesta, no es ideal. ¿Pero qué quiere decir que no sea ideal? Que no es despreciable su presencia. Entonces no podemos decir Claro, que tenemos la misma tensión en las dos partes. Que no está ya, perfectamente pero pulida. finalmente, ¿por qué? De las ecuaciones, ustedes dirían, ¿por qué es importante que esas fuerzas sean distintas? Pensemos que no sea ideal. En este caso, las poleas de antes no se movían, ¿cierto? Y las de ahora tampoco se mueven. O sea, las de física 1, las poleas uno piensa siempre son, en este caso son poleas fijas, ¿cierto? Así que no estaba acelerando. Ahora tampoco está acelerando, no se está trasladando. Pero ¿qué sí está haciendo? A diferencia de lo de física 1. Está girando, ¿cierto? Efectivamente. Entonces, por ahí viene la respuesta. Ahora estamos incorporando el giro de la polea. ¿De dónde sale la ecuación que tiene que ver con el giro de la polea? Escribámosla al tiro. Va a ser la primera ecuación que vamos a escribir entonces para la polea. Uno dice, tengo que escribir la ecuación de torques para la polea, ¿cierto? Ahora preguntémonos, ¿la reacción realiza torque o no realiza torque? Me dice, al tiro, ya es fome la pregunta, porque la he hecho muchas veces. No, no realiza torque porque está aplicada en el centro. Así que esa no realiza torque. ¿La fuerza del peso realiza torque o no? No, porque también está aplicada en el centro, ¿cierto? Así que las únicas fuerzas que están realizando torque son T1 y T2. ¿Cuál sería el torque que realiza la fuerza T1? Esto vamos, obviamente suponemos que si esto está, todo el sistema estaba cayendo, así que uno supone que esto va a girar en este sentido. Así que para allá vamos a llamarlos positivos, ¿cierto? Así que el torque que hace T1 es positivo o negativo. Fácil, pues positivo. ¿Cuánto es Positivo. fuerza por distancia? Así que me queda directamente que eso es fuerza por distancia. Y el ángulo aquí, siempre en este caso, son 90 grados, así que el seno del ángulo es 1.
¿cuál sería el torque de esta fuerza T2? La misma cuestión, fuerza por distancia. Y la distancia nuevamente es el radio de giro, así que le puse R1 y es simplemente R, que es el radio de giro. R. Después va a ser menos T2 por R. ¿Y eso qué tiene que ser igual a I por alfa? Así nomás. Entonces, uno aquí se da cuenta al tiro. Y fíjense por otra cosa, tengo R y R, así que esta ecuación es equivalente a que yo diga T1 menos T2, si divido por R, o sea, factorizo y después divido por R, es igual a I por alfa partido en R. Así que fíjense en lo que me entregan, cualquiera de estas ecuaciones es la misma. Si es que T1 fuera igual a T2, ¿qué ocurriría con alfa? ¿Qué pasa si T1 es igual a T2? ¿Cuánto vale alfa? 0. 0, ¿cierto? Si es que las tensiones yo hubiese puesto T y T es justamente el caso de la polea ideal. ¿Por qué? Porque ese término se hubiese anulado con ese y en ese caso me da que alfa vale 0. Y eso ya no es ideal, po. No. Lo que estamos haciendo, obviamente, esta polea está acelerando. No podemos despreciar la aceleración de la polea. Por lo tanto, la única opción posible es que las tensiones sean distintas. ¿Por qué? Porque tiene que haber un torque que haga girar la polea en este sentido. ¿Sí? Entonces, la única opción es que las tensiones sean distintas. Si son iguales, entonces no hay aceleración y ahí vuelvo al problema de primer año, o sea, de colegio prácticamente. ¿Sí? ¿Se entendió, chiquillo? Entonces, por eso es que, dado que aquí tengo que imponer al tiro que T1 es distinto de T2, entonces ahora ya les incorporé acá y acá, ¿cierto? Son distintas, no les puse, no es solamente T. ¿Sí? Y ahora que esto es fácil, ahora las ecuaciones para el objeto de el que estaba suspendido, ¿cierto? Esto está cayendo, así que me va a quedar M1 por G menos T1 es igual a M1 por A. Y por otro lado, bueno, esto aquí es fome, ¿cierto? En lo que ocurre en el eje vertical, obviamente no me interesa, el cuerpo que estaba suspendido, o sea, apoyado en la mesa, no sube ni baja en esta dirección, así que las fuerzas en la vertical me dan lo mismo, por cierto. Y la única fuerza que es la responsable de la aceleración del objeto M2 es la tensión T2, así que esta otra ecuación me queda que T2 es igual a M2 por A. Aquí otra cosa, a diferencia del caso del problema anterior, que era más complicado, la gracia es que estos sí están conectados por la misma cuerda y la misma distancia. Por una cuestión geométrica, la aceleración de M2 es la misma que la aceleración de M1. Así que por eso aquí puedo poner A y A. Son efectivamente la misma. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Hay dudas hasta acá, chiquillo, o no? Yo me perdí, profe, ¿por qué eliminó el N y la M2G? Ah, porque esto no sube ni baja, po. No es que la elimine, es que simplemente lo que estoy diciendo, o sea, que aquí, si Ah, quiere, escribo claro, la como tiene ecuación. movimiento Digo en el que eje Y, N claro. es igual a M2 por G. Tienen que ser iguales porque si no estaría bajando o subiendo. Sí, verdad. Ahí sí, gracias. Eh, las aceleraciones son la misma porque están conectadas por la misma cuerda. Esto no es un elástico, así que si es que M1 baja 1 centímetro, M2 se mueve 1 centímetro hacia la izquierda. Así que como el delta X1 es igual al delta X2, entonces la aceleración 1 es igual a la aceleración 2. Eso es, al final, como matemáticamente. Si esto fuera un elástico, ahí jodí, pues no están conectados. Pero no es un elástico, es una cuerda que se mantiene tensa todo el rato. ¿Sí? Y en el problema anterior, finalmente en este tramo, era como que había una cuerda que estaba como enrollada por acá y la otra cuerda que estaba enrollada por acá, pues, ¿cierto? No, así que eran como cosas distintas. Por eso es que eran distintas. En cambio acá, no. Ya, entonces, veamos, contemos cuántas incógnitas, siempre hago esto, ¿ya? ¿Cuántas incógnitas y cuántas ecuaciones tenemos? Tengo, esta como dije, era poco importante, así que muy bien, ni siquiera la voy a contar. Tengo 1, 2, 3 ecuaciones y tengo ¿cuántas incógnitas? T1, T2, perdón, T1, A, T2 y alfa. Así que tengo 4 ecuaciones y 3 incógnitas. ¿De dónde saco la cuarta? Ya les dije ya.
Pero les dije recién, la ocupamos recién, así que. ¿De dónde saco? ¿Cuánto vale A? ¿Cuál es la ecuación cinemática, chiquillos? Ocupamos esa de phi por R, ¿o no? De alfa por R. Eso, alfa. Exacto. ¿Y aquí cuál es el radio de giro en este caso? R, R, SR mayúscula, ¿cierto? Ojo, lo que estoy diciendo acá es que la aceleración de ese puntito, por ejemplo, que es A, está conectada con la aceleración de ese puntito de la polea. Y la aceleración de ese puntito de la polea es alfa por R. Y como es la misma, entonces ahí tengo que esto es alfa por R. Y ahí estoy listo con el problema porque tengo 4 ecuaciones y 4 incógnitas. ¿Sí? Y este sí es fácil de calcular. ¿Por qué? Porque lo voy a reescribir las ecuaciones. Así que voy a poner, fíjense, y para que vean de qué es fácil. Ya me va a quedar M1G menos T1 es igual a M1 por A. Por otro lado me va a quedar T2 es igual a M2 por A. Y por otro lado tengo T1 menos T2 es igual a, y aquí tengo ese alfa que me molesta un poco, ¿cierto? Así que de acá voy a escribir que alfa es A partido en R. Así que me va a quedar I por A partido en R al cuadrado, porque tengo ese dividido por R, me queda ese R al cuadrado. Y en general, esa es la estrategia que hay que ocupar. En el anterior era más complicado porque ya todo lo que discutimos, ¿cierto? En este caso es mucho más simple porque aquí tengo un sistema de 3×3, pero la solución es trivial. Fíjense que, ¿qué pasa si yo sumo las 3 ecuaciones? ¿Qué pasa con las tensiones? Miren, tengo menos T1 y acá tengo más T1, así que ese T1 se va a ir con ese T1. Por otro lado, tengo ese T2, que es positivo, con ese menos T2 también se va a ir. Se van a ir cuando yo sume las 3 ecuaciones. Así que, lo único que me va a quedar el lado izquierdo de las ecuaciones, lo único que sobrevive es M por G. Insisto, menos T1 más T1 se van esos términos. Más T2 menos T2 se van esos términos. Así que lo único que sobrevive de eso es M1 por G. ¿Qué me queda al lado derecho? La suma de las 3 cosas. Entonces, pero fíjense que me va a quedar M1 por A, M2 por A. Entonces, eso, como estamos grandes, vamos a factorizar al tiro y me va a quedar que eso es A factor de M1 más M2 más I partido en R al cuadrado. Y ahí estamos Liz Taylor porque encontramos que la aceleración es M1 por G dividido en M1 más M2 más I partido en R al cuadrado. Y encontramos entonces la aceleración del sistema. La aceleración con la que cae M1, con la que se mueve M2 hacia la izquierda. Si quisiera calcular la aceleración angular de la polea, entonces es fácil, pues. Ocupo eso de ahí nomás. Pues divido todo esto que está en rojo, lo divido por R y me da el alfa de la polea. ¿Se entendió, chiquillo, el problema o no? Sí, bro. ¿Sí? Sí, profe. Ya, fíjense que aquí, como les decía, ya hemos discutido varias veces, este resultado es distinto al que uno calculaba en física 1 y si uno compara las ecuaciones, ¿en qué sentido es distinto? En que ahora tengo este término que es como un término como que me corrige la solución. Antes, si yo hubiese resuelto esto sin olvidándome un poquito de la polea, el resultado era solo con esto. Era M1G dividido en M1 más M2. Que era finalmente, si uno lo ve eso, es como que dijera fuerza, porque la fuerza que siente el sistema es M1 por G, dividido por la masa total. Uno dice, obvio, pues, profe, aceleración es fuerza partido por la masa total del sistema, ¿cierto? Entonces, antes me daba eso, y ahora tengo este término como que me corrige de alguna forma la solución. Y uno dice, ¿de dónde? Y eso es, pues, fíjense que esto tiene dimensiones de masa. Momento de inercia dividido en distancia al cuadrado es como una masa, es como la masa equivalente de la polea. ¿Sí? Es la inercia de la polea. Sí, justamente eso es esencialmente.
¿Sí? Entonces, ahora esto incorpora de que esta fuerza que estoy aplicando no solamente la tengo que ocupar para acelerar M1 y M2, sino que también la tengo que ocupar para acelerar, para entregarle esta aceleración angular a la polea. Así que como que empleo energía para acelerar M1, para acelerar M2 y para acelerar la polea. ¿Sí? Y por eso es que ahora esta fuerza la tengo como que dividir entre estos tres términos y ya no solamente en los dos. ¿Sí? Por eso esto tiene el mismo formato que como fuerza partido en masa total, pero ahora la masa incorpora esta como masa equivalente de la polea. ¿Sí? ¿Entendió? Ya, espero que sí. Ya, la segunda parte dice, aquí hay dos caminos para resolverlo. Dice, calcule la velocidad del sistema cuando m, ahí no tiene que tener coma, cuando m ha descendido una distancia h si es que parte del reposo. ¿Qué es lo que, o sea, si hiciéramos un mono de eso, básicamente, lo que tenemos es algo así. ¿Cierto? Eso estaba en la situación inicial, ¿cierto? Y en un instante posterior, esto es como que esto es como si se hubiese desplazado un poquito. Y este está por acá, ¿cierto? ¿Cierto? Eso es básicamente lo que ocurrió. ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillos, la pregunta, no? Si a nosotros nos piden velocidad, la velocidad final, si es que parte, y recuerden que la velocidad inicial es 0. ¿Qué estrategia ocupan ustedes? ¿No ocuparíamos los datos que tuvimos anteriormente? Eh, ¿O no nos sirve en este caso? sí, o sea, pero Porque no dime nos cómo. dicen la Eso, distancia que ese recorrimos, un ¿sí? poco la pregunta. Hay dos formas de resolver esta segunda parte del problema. Dígame cómo se resuelve. No sé si nos dan bueno, en el caso de que nos diesen como la distancia de recorrido, podríamos calcularla con la aceleración y buscar la forma de que sea velocidad y ver la distancia que recorrió. Exacto. Esa es una fórmula. Una forma. Existe otra forma, ¿no? Que es más fácil. Quiero Conservación de la contarles de las dos. energía. Exactamente. Entonces, ahora, ya que me dieron las dos respuestas, los voy a contar cómo se hace con cada caso. Recuerden que nosotros ya conocemos el A. Sabemos que la aceleración del sistema es una constante. Nos dio que era m1 por g dividido por m1 más m2 más i dividido por r al cuadrado. ¿Cierto? Eso es lo que nos dio. Esta ecuación, como vemos, es una constante. Todo eso es constante, constante, son puras constantes. Así que la aceleración del sistema es constante. Y ahí uno dice, entonces si es constante, ahora es fácil, porque ¿qué tengo que hacer ahora? Si es que me están diciendo que este objeto que está acá se desplaza con un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿cierto? El famoso MRUA, ¿cierto? Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Por qué? Porque la aceleración es constante. ¿Se acuerdan las ecuaciones de cinemática, no? Quizás sí, quizás no, ¿cierto? Aquí uno puede ocupar distintas ecuaciones, es decir,
Las voy a escribir las tres. Entonces, esto decimos A es una constante. Eso es lo clave aquí en esta primera parte, de resolverlo con cinemática pura. Y me aprovecho de lo que ya trabajé en la parte A. Es decir, la aceleración es constante. Entonces, me acuerdo de las ecuaciones cinemáticas. Y si encuentro que, por ejemplo, mi sistema de referencia es este que está acá y voy a medir la altura desde ese punto, entonces voy a decir la posición en I del objeto es posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Cuál es la otra ecuación? La velocidad en función del tiempo es velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿Cuál es lo malo de resolverlo con estas ecuaciones? Que además tengo el tiempo. No me sirve mucho, o sea, sí me sirve, pero no tengo el tiempo, pues no sé cuánto se demoró la partícula de estar acá a estar acá, pues, ¿cierto? Entonces esto es como que lo malo de esas ecuaciones, pero existe una tercera ecuación que se deduce de las dos primeras, que si se recuerdan es velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces a por delta i, ¿cierto? Donde ese delta i corresponde al desplazamiento. ¿Cuál es la magia de esto? Es que no tiene tiempo esta tercera ecuación, tiene diferencia de velocidades, bueno, al cuadrado, cómo depende del desplazamiento y de la aceleración. ¿Conozco las cosas acá o no? ¿Puedo ocupar la tercera ecuación? ¿Conozco la Sí, velocidad inicial? Sí, es cero. Ese término es cero. ¿Conozco la aceleración? Sí, la conozco. ¿Conozco el delta i? Sí, porque me están diciendo que calcule la velocidad cuando descendió una distancia h. Así que ese desplazamiento que tengo acá, esto es mi h. Así que conozco todo, po. De aquí puedo sacar entonces que la velocidad final al cuadrado es 2 veces a por h, donde el a es esta expresión fea que tengo acá. Así que si lo escribiera, puedo decir que con eso, que la velocidad final es raíz cuadrada de 2 veces m1 por g por h dividido por todo eso que estaba ahí. m1 más m2 más ir al cuadrado. Encontramos entonces la solución ocupando el hecho de que ya sabíamos la aceleración y que sabemos que es constante y por lo tanto puedo ocupar esto que está acá. ¿Se entendió, chiquillo, no? ¿Sí o no? ¿Hay dudas? sí, pero aquí el sistema no está bajando, ¿cierto? Sí, pues está bajando. Ah, ya, que me había confundido, yo pensé que Y estaba ojo, no subiendo. está No pensé que bajando con era- G. Por eso no puse que aquí la aceleración era G, porque la aceleración es distinta de G, pues ya la calculamos. ¿Sí? ¿Se entendió? Esa era la primera forma, pues, de decir, haciendo uso del tema de la aceleración, calculo la velocidad. Pero como dijo otro compañero, eso también se puede resolver por energía, pues. Si desprecio, o sea, si aquí nunca puse roce ni nada, así que aquí no hay roce con el aire, todo funciona bonito aquí. Entonces puedo decir como segunda versión, como versión 2 de la solución, versión 2.0, ¿cuál sería? Conservación de la energía. ¿Qué uno ocupa conservación de energía? Energía mecánica inicial, energía mecánica final. Eso quiere decir cinética inicial más potencial inicial es cinética final más potencial final. ¿Cuánto es la energía cinética inicial del sistema? Ahí esto es súper fácil. Como me dicen parte del reposo, entonces la energía cinética de todo el sistema es cero, porque parte del reposo, ¿cierto? Esto es cero porque parte del reposo, ¿cierto? Que voy a hacer el mono acá de nuevo, ¿ya? Para fijar esto. ¿Cuánto es la energía? Así que será cero, ¿cierto? ¿Cuánto es la energía potencial del el sistema? Tengo que en principio calcular la energía mecánica, o sea, la energía gravitacional de este y de este, ¿cierto? Entonces necesito sistemas de referencia para hacer eso. Fíjense que acá, obviamente, cuando la partícula esta pasa de aquí a acá, su energía potencial gravitatoria cambió o no cambió.
No, po, porque ni sube ni baja, por cierto, está todo el rato moviéndose en el plano. Así que para esta partícula me puedo dar un sistema de referencia que está aquí mismo, por cierto, ahí. O sea, no cambia, todo el rato no cambia. Así que me olvido de la energía potencial gravitatoria de ese objeto porque no cambia. Ojo, conservación de energía, lo que importa son los cambios en delta energía y los cambios en energía cinética y los cambios en energía potencial gravitatoria. Por eso es que puedo darme cualquier sistema de referencia. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora con la polea? La polea está todo el rato quieta, ¿cierto? Así que no tiene energía potencial gravitatoria tampoco, ¿cierto? O sea, la que tiene depende del sistema de referencia y si me lo doy ahí, también la ignoro. Así que lo único que me queda es definir la energía potencial gravitatoria para el tercer objeto. Y para eso me tengo que dar un sistema de referencia como les digo, le he dicho hartas veces, para que esto tenga los buenos signos y todo eso, el sistema de referencia para energía potencial gravitatoria siempre debe ir apuntando para arriba. Así que me voy a dar ese sistema de referencia. Donde estaba la partícula inicialmente y tiene que ir para arriba para que esta cosa la pueda escribir correctamente como un mg por h. ¿Ya? Entonces, en este sistema de referencia, ¿cuánto es la energía potencial gravitatoria ahora de esta partícula? 0. Así que al final eran puros 0. Era 0 en el lado izquierdo. Estoy terminando, me queda un minuto, pero no voy a alcanzar igual. Quizás me pasen un minuto. ¿Cuánto es la energía cinética final? Ojo que aquí va a ser la energía cinética final de M1 más la energía cinética final de M2 más la energía cinética final de la polea. ¿Cierto? Y lo mismo va a ser más la energía potencial gravitatoria, lo voy a poner al tiro, de M1 más la energía de M2, más la energía de la polea, ¿cierto? De P no me lo voy a poner, ¿ya? ¿Ya? ¿Cuánto entonces es? Entonces me va a quedar 0, es igual a ¿qué cosa? ¿Cuánto es la energía cinética final de la masa M1? Oh, fácil, un medio de M1 por velocidad final al cuadrado. ¿Cuánto es la energía cinética de esta? Fácil, un medio de M2 por la velocidad final 2, pero la velocidad final al cuadrado. ¿Cuál es el de la polea? ¿Qué está haciendo la polea? Está rotando, ¿cierto? Como está rotando, entonces tengo que incluir su energía cinética de rotación, o sea, un medio de I por omega al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué pasa con la energía de la polea? O sea, el de la polea, sabíamos ya que es 0, ¿cierto? Este es 0, el de la masa M2 es 0. ¿Y qué pasa para el de la masa M1? ¿Qué pasa para el de la masa M1? ¿Ganó o perdió energía potencial gravitatoria? Perdió porque disminuyó su energía, ¿cierto? O sea, porque bajó. Así que va a ser menos M1 por G por H. Y ahí estamos prácticamente listos. ¿Qué me falta acá? Fíjense que tengo aquí, mi incógnita es la velocidad final. Así que conozco M1, conozco M2, conozco I, conozco M1, conozco todas las cosas, pero tengo este omega al cuadrado aquí. Entonces me molesta un poco. ¿Cuál es la relación entre B y omega? Chiquillo, con esto terminamos. Sé que me pasé en un minuto, pero es muy fácil. ¿Cuánta es la relación entre B y omega? Una ecuación cinemática. Cuando digo cinemática, son ecuaciones así como esta. ¿Cuánto es? Chiquillos, si no saben, quiere decir que necesitan estudiar. Así, de verdad. Porque esto ya lo hemos visto hartas veces. Esto es B igual omega por R. Así que omega es B partido en R. Y así, ya para no seguir estirando el elástico, tengo esta ecuación, tengo que omega vale B partido en R, reemplazo acá y saco la velocidad. Así que reemplazando, ustedes lo hacen, tarea para casa, sacan la velocidad final. Y es la misma, o tiene que ser la misma si lo hacen bien, que esta que sacamos acá. ¿Sí? Chiquillos, si no saben esto, estas cosas así como que así, es porque necesitan estudiar. Sé que están con hartas cuestiones,
pero es lo que hay. Yo creo que es lo que tienen que hacer, lamentablemente. Tienen que estirar un poquito más las cuestiones. Hay cosas que ya deberían así tener automático, como el A igual alfa por R, B igual omega por R, también es una de las cosas que ustedes tienen que ocupar así como que muy instantáneo. ¿Sí? Ya, chiquillos. Terminamos, ya me pasé, así que no sé si hay alguna pregunta de última hora o no. Si no hay más preguntas, entonces me despido. No, Que profe. estén bien. Chao. Nos vemos, chiquillos. Chao, chao.